Yo vi a ese viejo robar 1 litro de leche, todos los días, durante casi 3 meses. Y nadie hacía absolutamente nada. Al principio pensé que era descuido. Después pensé que era incompetencia. Hasta que descubrí que todos lo sabían. Mi nombre es Javier. Trabajo como guardia de seguridad en un mercado de barrio. No es de esos mercados enormes de cadena. Es un mercado mediano. Clientes fijos. Empleados que se conocen desde hace años. Ese tipo de lugar donde el cajero ya sabe lo que vas a comprar incluso antes de que lo pongas en el carrito. Mi trabajo es simple. Vigilar las cámaras. Dar una vuelta por los pasillos. Y, básicamente, impedir pequeños robos. Y créeme, los pequeños robos pasan todo el tiempo. Chocolate en el bolsillo. Cerveza escondida en la mochila. Gente que olvida pasar un artículo por la caja. Nada muy dramático. Pero ese caso era diferente. Yo había empezado a trabajar allí hacía 2 semanas cuando noté al viejo por primera vez. Entró temprano. Siempre temprano. Poco después de las 7 de la mañana. Ropa simple. Bien gastada. Camisa holgada. Pantalón algo descolorido. Una gorra vieja. Barba gris mal recortada. Parecía cansado. No borracho. No agresivo. Solo, cansado. Tomó un pan francés en la sección de panadería. Después caminó hasta la nevera de lácteos. Tomó 1 litro de leche. Hasta ahí todo normal. Fue hasta la caja. Puso el pan sobre el mostrador. Pagó con algunas monedas. Pero la leche nunca aparecía. La primera vez pensé que me había confundido. Tal vez la había puesto en el carrito y después había desistido. Pero cuando revisé la cámara, lo vi claramente. Tomaba la leche. Caminaba hasta un pasillo vacío. La ponía dentro de la chaqueta. Y después iba a pagar solo el pan. Me quedé mirando eso varias veces. Intentando entender. Tal vez era la primera vez. Tal vez era desesperación. Cuando salió por la puerta, yo ya estaba listo para abordarlo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, sentí una mano en mi hombro. Era el gerente, Carlos. Me miró y dijo en voz baja: déjalo ir. Me quedé confundido. Pero él robó. Carlos suspiró. Lo sé. Eso me tomó por sorpresa. ¿Usted lo vio? Lo veo todos los días. Todos los días. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. ¿Cómo que todos los días? Carlos miró por la vitrina mientras el viejo se alejaba con pasos lentos por la acera. Viene aquí todas las mañanas. Toma pan. Y toma leche. Siempre así. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué nadie hace nada? Carlos respondió con una tranquilidad que me dejó aún más confundido. Porque él lo necesita más que nosotros. Eso me desarmó un poco. Crecí en una familia pobre. Mi madre ya contó monedas para comprar comida. Sé cómo es. Aún así, algo me incomodaba. Pero si lo necesita tanto, ¿por qué paga el pan? Carlos se encogió de hombros. Tal vez es lo que puede pagar. Me quedé mirando por la puerta de vidrio. El viejo ya estaba doblando la esquina. Caminando despacio. Solo. Y en ese momento pensé que tal vez el jefe tenía razón. Tal vez solo era un viejo pobre tratando de sobrevivir. Así que lo dejé pasar. Al día siguiente, volvió. Misma hora. Misma ropa. Mismo ritual. Pan en la caja. Leche escondida. Y una vez más nadie dijo nada. Ni yo. Ni el gerente. Ni los cajeros. Era como si existiera un acuerdo silencioso en ese mercado. Pero después de algunas semanas, algo empezó a incomodarme. Algo muy simple. Nunca vi a ese viejo pidiendo dinero. Nunca. Ni frente al mercado. Ni en las calles cercanas. Ni sentado en la acera. Nada. Y quien realmente pasa necesidad, normalmente pide ayuda en algún momento. Pero él no. Simplemente aparecía. Robaba la leche. Pagaba el pan. Y se iba. Sin mirar a nadie. Sin hablar con nadie. Y cuanto más observaba, más extraño parecía todo. Hasta el día en que decidí seguirlo después de que salió del mercado. Y fue ahí cuando todo empezó a volverse aún más extraño. El día en que decidí seguir al viejo, ni siquiera estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto. Pero la curiosidad ya me venía incomodando desde hacía semanas. Siempre era el mismo ritual. Entró al mercado a las 7:10 de la mañana. Tomó el pan. Tomó la leche. Pagó el pan con monedas. Escondió la leche. Y salió por la puerta como siempre. Esperé unos 20 segundos. Después salí yo también. Manteniendo distancia. Caminaba despacio. No parecía notar que lo estaban siguiendo. Pasó por la panadería de la esquina. Después por la parada de autobús. Y siguió caminando. Yo imaginaba que iría hacia algún lugar más pobre de la zona.
Tal vez alguna ocupación. Tal vez algún cuarto alquilado. Pero después de unos 10 minutos caminando, noté algo extraño. No estaba yendo hacia la periferia. Estaba yendo hacia el lado opuesto. Hacia un barrio residencial. Casas simples, pero organizadas. Muros pintados. Autos en los garajes. Nada de lujo. Pero definitivamente no era un lugar donde alguien estuviera pasando hambre extrema. Seguí siguiéndolo. Dobló 2 calles. Después una más. Hasta detenerse frente a una casa pequeña. Casa antigua. Pintura un poco descascarada. Pero bien cuidada. Portón simple. Y un pequeño árbol en el patio. Sacó una llave del bolsillo. Abrió el portón. Entró. Y lo cerró detrás de él. Me quedé parado del otro lado de la calle. Confundido. Muy confundido. Ese hombre no vivía en la calle. No parecía estar abandonado. No parecía vivir en miseria extrema. Era una casa simple, pero totalmente normal. Me quedé allí unos segundos, intentando entender. Después me fui. Ese día trabajé con eso en la cabeza. Al final del turno fui a hablar con el gerente. Carlos, ¿puedo preguntarle algo? Levantó la mirada de la computadora. Dime, ¿usted sabe dónde vive ese viejo? Ya puso cara de impaciencia. Javier, ¿todavía estás pensando en eso? Solo tenía curiosidad. ¿Curiosidad suficiente como para seguirlo? Eso me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabe? Carlos soltó un largo suspiro. Porque no eres el primer empleado que intenta entender eso. ¿Y qué tiene de malo? Me miró serio. Lo malo es andar persiguiendo a un viejo pobre. Ya decidimos que no vamos a meternos con él. Así que deja eso. Pero ahora yo estaba aún más intrigado. Él vive en una casa. Carlos se quedó en silencio. Una casa normal. Respondió seco. ¿Y qué? Que no parece estar pasando necesidad. Carlos se recostó en la silla. Javier, déjame explicarte algo. No todo el que necesita parece miserable. Y no todo el que parece pobre está mintiendo. Así que haz tu trabajo, y olvida ese asunto. Pero yo no pude olvidarlo. Porque al día siguiente, el viejo volvió. La misma rutina. La misma leche. El mismo pan. Y esta vez me quedé mirando por las cámaras todo el tiempo. Observando cada movimiento. Había algo en ese comportamiento que parecía automático. Como un hábito antiguo. Casi mecánico. Tomaba la leche siempre del mismo estante. Siempre la misma marca. Siempre miraba alrededor antes de esconderla. Era muy específico. Muy repetido. Como si fuera algo que hacía desde hacía años. Y fue ahí cuando noté otra cosa. Algo que nunca había notado antes. Cuando puso la leche dentro de la chaqueta, su mano empezó a temblar. Pero no era un temblor de nerviosismo. Era otra cosa. Se quedó parado en el pasillo por algunos segundos. Respirando hondo. Como si eso fuera más difícil de lo que debería ser. En ese momento tuve la certeza de una cosa. Ese hombre no estaba robando por necesidad. Estaba robando por algún otro motivo. Y yo necesitaba entender cuál. Pero no imaginaba que la respuesta llegaría algunos días después. Y llegaría de la forma más inesperada posible. Porque esa mañana, por primera vez, el viejo fue atrapado robando la leche. Delante de todos. Esa mañana, todo salió diferente. Yo estaba en la sala de cámaras cuando escuché una voz alta en el pasillo de los lácteos. ¿Qué está haciendo usted? Era un cliente, un hombre más joven. Había visto al viejo poniendo la leche dentro de la chaqueta. Me levanté en ese momento. Por las cámaras vi que algunas personas ya estaban mirando. El viejo se quedó parado, inmóvil, con la leche todavía en la mano. El cliente continuó. Eso es robo. Voy a llamar al gerente. El viejo no respondió, ni intentó huir, ni discutir. Solo se quedó allí, mirando al suelo. Yo ya estaba saliendo de la sala cuando el gerente apareció en el pasillo. Carlos llegó rápido. Miró al cliente, después al viejo, y habló con calma. Aquí todo está bien. El cliente se indignó. ¿Cómo que todo está bien? Yo lo vi robando. Carlos respiró hondo. Señor, puede dejar que nosotros lo resolvamos. Pero el cliente insistió. ¿Resolver cómo? Tiene que pagar o llamar a la policía. El viejo todavía no había dicho una palabra. Carlos me miró. Por un segundo pensé que iba a pedirme que interviniera. Pero en lugar de eso dijo algo inesperado. Javier, tráeme otro litro de leche. Eso dejó al cliente aún más irritado. ¿Están bromeando conmigo? Pero fui. Tomé la leche. Cuando volví, Carlos puso el litro en la mano del viejo. Toma. Hoy es por cuenta de la casa. El cliente levantó la voz. Esto es absurdo.
Entonces cualquiera puede robar aquí. Carlos respondió con calma. No, señor. Solo él. El cliente no entendía nada. Y fue en ese momento cuando el viejo finalmente habló. Su voz era baja. Áspera. Yo puedo pagar. Sacó algunas monedas del bolsillo. Carlos puso la mano sobre las monedas. No hace falta. El viejo insistió. Yo siempre pago el pan. Carlos respondió. Lo sé. El silencio se apoderó del pasillo. La gente estaba mirando. Curiosa. El viejo entonces dijo algo que nadie esperaba. Yo no robo porque lo necesite. Eso hizo que todos se quedaran en silencio, incluyéndome a mí. Carlos lo miró, como si ya supiera lo que venía. El viejo continuó. Cuando yo era niño, mi padre hacía esto. Su voz temblaba un poco ahora. Éramos 5 hermanos. Y no había comida en casa. Miró el litro de leche en sus manos. Mi padre entraba al mercado, compraba pan, y robaba la leche, todos los días. Nadie dijo nada. El viejo respiró hondo. Él siempre decía lo mismo. Levantó la mirada. Mientras haya leche y pan, no pasaremos hambre. Sentí un nudo en la garganta. El viejo continuó. Crecí, trabajé, conseguí una casa. Nunca más pasé hambre. Miró al suelo. Pero mi padre murió hace muchos años. Silencio absoluto en el pasillo. Y nunca logré dejar de hacer esto. Apretó el litro de leche en sus manos. Es como si dejara de hacerlo, él desapareciera para siempre. Nadie se movía. Ni siquiera el cliente que había reclamado. El viejo miró a Carlos. Perdón. Carlos negó con la cabeza. No hace falta pedir perdón. El cliente suspiró. Y simplemente se fue. Sin decir nada más. El viejo tomó el pan en la caja. Se llevó la leche. Y salió. Como siempre. Pero esa mañana, por primera vez, entendí el motivo. Algunos días después volvió. La misma rutina. El mismo pan. La misma leche. Y nadie dijo nada. Ni yo. Ni el gerente. Ni los clientes. Pero hasta hoy sigo pensando en una cosa. Si ese hombre realmente tenía dinero para comprar la leche, ¿por qué nunca la compró? ¿Por qué siempre la robó? Tal vez porque, para él, no se trataba de la leche. Se trataba de no olvidar de dónde venía. ¿Y tú? ¿Crees que lo que hacía estaba mal? ¿O era solo la única forma que encontró de recordar a su padre?